noches, bienvenidos. Es un gusto saludarles. Hoy, Dulce María Sauri Riancho, Al Filo. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, diremos datos de manera breve. Fuiste la primera mujer en gobernar Yucatán, también secretaria del PRI, presidenta del PRI, entre otras cosas. Legisladora también fuiste y ahora de regreso a la escena política, pues como con una diputación. Estoy en la lista plurinominal de mi partido en la tercera circunscripción, que es donde está Yucatán. ¿Dónde andabas, Dulce María Sauri Riancho? Bueno, tuve un receso político, Sí. Que lo aproveché íntegro para estudiar un posgrado. Era algo que tenía muchas ganas de hacer. Tú eres socióloga. De licenciatura, sí, de la Iberoamericana. Exacto. Y a la vejez viruelas, como dirían, en 2010 entré a estudiar mi maestría en Historia. ¿Tú decidiste hacer una pausa en la cuestión de tu carrera política? Dijiste, yo creo que en este instante voy a retirarme un rato. ¿Cómo fue eso? Creo que es una combinación, ¿verdad? Una combinación entre una decisión y circunstancias que no favorecían que yo siguiera participando políticamente. Y tenía una alternativa. O me ponía a rumiar mi supuesta desgracia y que corriera una lagrimita. ¿Y cuál era la desgracia? Pues de no estar en ese momento en la actividad política ¿Dónde tú directamente. Querías estar? Pues había estado durante muchos años. Pues sí. O buscaba hacer algo que me importaba mucho, que lo había postergado por las circunstancias y que finalmente me permitió estudiar mi posgrado. Esa experiencia de la academia es también la que me propongo emplear para hacer un buen trabajo en el Poder Legislativo. Bueno, ya han pasado tantas cosas, ¿verdad, mi querida Dulce? Muchas. Y, bueno, ¿qué opinas de que nos dormimos un día anteayer con 4 candidatos y nos levantamos con 5, ahora hablando de las elecciones del 2018? Bueno, yo creo que es parte también de un proceso muy accidentado que tiene que ver con las candidaturas independientes, en este caso a la presidencia de la República. El Tribunal Electoral, conocido coloquialmente como el TRIFE, tomó una decisión muy controvertida, muy inesperada. Y bueno, ahorita estaba pensando que de repente nos acostamos hoy y amanecemos otra vez con 4, porque escuché que había interpuesto el INE una denuncia de carácter penal por la forma, como una serie de irregularidades que pueden presumir ilícitos en la recolección de firmas. Pues veamos a dónde llegamos con todo este tema. Bueno, entonces, ya terminaste tu posgrado, ya estás de regreso. ¿Con qué objetivos? Bueno, déjame decirte una cosa. Yo estaba, vamos a decir, hasta cierto punto ya de observadora y analista de la vida política, especialmente en mi estado de Yucatán, cuando empezó a generarse en el PRI la posibilidad de una candidatura ciudadana. O sea, estuve en la Asamblea Nacional del partido, aprobé junto con otros delegados y delegadas las reformas a los estatutos que hicieron posible la consideración de una candidatura ciudadana. Bueno, finalmente la candidatura de José Antonio Meade surgió como tal, que por cierto es el único ciudadano de los candidatos, porque todos los demás tienen partidos en su pasado muy cercano. Y estoy convencida de que José Antonio Meade, en la presidencia de la República, es la persona que necesita México para generar una gran reforma del poder en nuestro país. Votar es un derecho, ¿no? Es un derecho ciudadano. Y pues hay que involucrarse, hay que escuchar, hay que conocer, pues porque todas nuestras elecciones definen nuestro destino. Entonces es muy importante que utilicemos pues los sentidos, ¿no? Porque de repente vamos más por la emoción, me parece que a lo mejor tendría que ser algo un poco mucho más pensado. Y sobre todo, como en el caso de algunos lugares, en la Ciudad de México vamos a tener 6 boletas. Entonces, como que sí hay que llegar muy bien entendidos de como para qué vamos, ¿no? Quiénes juegan,
quiénes están y quién es quién para poder tomar nuestra decisión y no apanicarnos en la casilla. También 6 boletas habrá en Yucatán. Así es. Y habrá prácticamente, 6 boletas en 9 entidades de la República, 8 estados y la Ciudad de México. 5 boletas habrá en 21 estados, ¿no? Y solamente 2 entidades no tienen elecciones locales. Es decir, que solo van a tener 3 boletas. Sí, son más de 18,000 candidatos. Estamos hablando de la elección más grande que ha tenido este país. Fuiste la primera mujer en gobernar Yucatán y ahorita solo tenemos una gobernadora. ¿Cómo es eso? Déjame decirte una cosa, Ana María. Yo creo que ha habido muchísimos problemas para que se amplíen los espacios de participación de las mujeres en la vida pública, incluyendo en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero hay que reconocer una serie de avances que se han dado y que en esta elección se está manifestando plenamente. Por primera vez, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Federal, pero en todos los congresos de los estados que se renuevan y en los estados que tienen elecciones municipales, la mitad de las candidaturas son de mujeres. ¿Sí? Ya ese es un ley. avance. Ya es por ley. Gracias al principio constitucional de la paridad. Pero ahí viene lo que falta. A ver. Y es el Poder Ejecutivo. Sí. Y hay una razón sencilla y difícil a la vez. Porque el Ejecutivo está depositado en una sola persona. Y para que esa persona tenga rostro de mujer, hay que vencer numerosísimos obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves en estas carreras políticas para que una mujer pueda salir adelante? Lo que hizo este principio de paridad fue remover el obstáculo más grande que había para reconocer esos talentos de las mujeres, porque siempre había, a la hora de las candidaturas, algún hombre que reunía más cualidades. Es más, ahora que se empezaron a preocupar y a ocupar en serio las dirigencias de los partidos para cumplir la Constitución, oía yo comentarios, es que no hay mujeres. Digo, pero ¿cómo dices que no hay mujeres? Si, hablo del caso del PRI, si más de la mitad de la militancia priista es femenina. Claro. Digo, ahí las tienes. Y en el caso del Ejecutivo, tanto estatal como federal, tiene mucho que ver con las plataformas. Es decir, si tenemos gabinete paritario, y yo espero que así lo sea, en el 2018, habrá la mitad de las secretarías encabezadas por mujeres. Estas mujeres van a tener un desempeño que va a ser juzgado por la sociedad en su conjunto y también por sus partidos. Y esas mujeres pueden ser consideradas por sus partidos para una candidatura. Las cualidades de un servidor público, hablando ahora de los legisladores, o de los legisladores más bien. Yo diría que se trata, desde luego, de ser escrupulosamente honestos. Y es, creo, una exigencia ciudadana en general a la política, a las y los políticos, a las y los administradores de los bienes de la sociedad. No debiera de ser una exigencia, así debiera de ser, ¿no? Así es. Tienes razón en ese sentido. Y ahora que lo tocas, a veces siento, y hablando con las personas, que hablar de un legislador, ¿no? No todos, por supuesto, no todos, pero se ha desprestigiado, se ha desvirtuado de entrada la misión y el papel tan importante que juega y desempeña un legislador, pues por todos los casos o los casos que hay en relación a la corrupción. ¿Qué nos dices de esto? Indudablemente. Yo creo que hay que replantear una serie de acciones que ha desarrollado el Poder Legislativo y que han dado como resultado esa percepción en la sociedad de corrupción. Yo creo que son dos cosas. Una, de que las y los legisladores no hacen nada. Yo creo que se necesita reevaluar el papel del legislador. Bueno, pero también está el tema
de programas, especialmente en la Cámara de Diputados, de asignaciones presupuestales que se hacen vía los diputados para ejercerse en los municipios. No quiero usar la palabra, pero creo que la describe muy bien. Es el origen de los llamados moches. La Cámara que yo conocí y en la que participé, Cámara de Diputados, pues fue... ¿En qué año fue? No fui en 94, 96, terminaba el 97, pero salí para hacerme cargo de la Comisión Nacional de las Mujeres. Indudablemente que el legislativo legislaba. El legislativo no hacía proyectos ni tampoco autorizaba partidas para que los distribuyeran los diputados. Estamos hablando de que todavía ahora que es la última quincena prácticamente de esta legislatura, se están presentando 40 o 50 iniciativas de reforma diarias. Entonces es imposible que se turnen esas comisiones. Entonces hay que confiar en el trabajo de las y los compañeros que están encargados de esa comisión, que lo pueden ser como presidentes, secretarios o como integrantes de la comisión. Si es un asunto, por ejemplo, de la Comisión de Educación, y yo estoy en comisiones económicas, yo tengo que escuchar los argumentos que me dan mis compañeros que están en educación para poder normar la orientación de mi voto. De acuerdo. Ok. ¿Te parece si para despedirnos hacemos asociación de ideas? Perfecto. Okay. Políticos. Necesarios. Cámara de Diputados. Oportunidad. Elecciones. Reto. Corrupción. Inadmisible. Impunidad. Afín. Propuestas. Necesarias, pertinentes y posibles. Política. Lo que soy. Yucatán. Mi tierra querida. La nieta o los nietos. Son 5 nenas y un caballero. Y la de 15 años, un amor. México. El más grande compromiso. Dulce, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes. Este proceso electoral a todos nos interesa muchísimo, así que vamos a estar en contacto. Con muchísimo gusto. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Continúe en ADN 40.